Bienvenidísimos a Entre Risas y Cenizas, el podcast en donde sacaremos al pasado de su tumba, nos tomaremos una copa de vino en su honor y nos vamos a reír de sus más oscuros secretos. Mil gracias por acompañarnos una semana más. Antes de empezar con el tema que hoy está súper interesante, quiero darle la bienvenida al doctor Oscar, antes conocido como Juanito Godoy. ¿Cómo le va? ¿Qué tal a todos? Gracias por estar aquí en un episodio más. Bien, por acá en la Ciudad de México, sufriendo y padeciendo las lluvias, pero entero. ¿Tú qué tal? Pues mira, aquí todavía hace bastante calor. Hoy en la mañana estuvo agradable porque estaba, ¿cómo se llama? Estaba nublado, pero después salió el sol y hizo un bochorno horrible. Pero bueno, está bien, ni modo. ¿Qué traes para esta noche? Ya falta poquito para que llegue el frío aquí a Veracruz y mira, estemos tranquilos todos. Muy bien. Bueno, hoy les traemos un tema que, bueno, es súper interesante, ya que los habitantes de la Ciudad de México no me van a dejar mentir. Y si hay un medio de transporte que es icónico y que casi todos los capitalinos hemos utilizado, es el metro. ¿Cierto o falso? Cierto. Yo fui muy metronauta, ¿eh? La verdad es que sí me tocó recorrer muchas de las líneas, a patín, padecer las horas pico, me dormía ahí, comía ahí, estudiaba ahí. La verdad es que sí, fue como mi segundo hogar durante un buen rato. Ya sé. Fíjate que también era mi medio de transporte porque yo decía, es que con 5 pesitos, bueno, en aquel entonces me costaba $2.50 el metro, pero llego a cualquier lugar. Ay, cálmate, 50 centavos cuando lo inauguró el presidente Díaz Ordaz. No, pero sí era muy barato y yo decía, es que puedo llegar a cualquier lado, o sea, con $2.50 llego de Popotla hasta Coyoacán si yo quiero, pero pues bueno. Empecemos entonces. Vamos. Venga, pues ya, vamos a darle. Fíjate que desde 1869 se empiezan a hacer necesarios los medios de transporte masivos. Y en esa época había trenes de vapor que hacían 24 kilómetros de distancia desde Tacubaya a Tlalpan. Pero era pesadísimo el tren, entonces a cada rato las vías se descomponían. Aparte, costaba muchísimo dinero. Entonces decidieron que los iban a cambiar por carros de tracción animal. Y fue que nacieron los tranvías de mulitas, porque aprovecharon las vías que estaban, pero pues ya eran mucho más ligeras. Oye, pues, hablando del tren de mulitas, perdón que te interrumpa, hablando del tren de mulitas, pues saludos a toda la familia, ¿no? Ojalá que se conecten pronto. Esos son solo mulitas, no son... Bueno, si se forman, tal vez. No, eres bien malo. Por eso no te quieren, ¿ves? Por eso no te hablan. A ver, Oscar. A ver. A ver, Sandra. Saludos bueno, a Paul. Para mí... Saludos. Nos va a aventar la madre con justa razón, ¿eh? Bueno. No, bien ganado lo tenemos. Bien ganado lo tenemos, sí, claro. O sí, ni modo. Para 1896 llega a México la Mexican Electric Trainways, que era subsidiaria de una empresa británica. Ellos cambiaron las vías y empezaron a poner cables eléctricos, y esto fue lo que marcó ya el inicio propiamente de los tranvías eléctricos. Y su primera ruta empezó para 1900. ¿Cómo ves? Sí, pues los problemas de movilidad en la ciudad siempre han sido pues bastante fuertes. Hemos estado siempre buscando cuál es la mejor manera de llegar de un punto a otro. Y pues bueno, nos hemos movido en las mulitas, nos hemos movido en carruajes, nos hemos movido a caballo, nos hemos movido a patín. Pero
con la llegada del siglo XX, pues muchas de las cosas en movilidad en la Ciudad de México van a empezar a cambiar. Te dejo continuar antes de robarte el tema. Por favor, como acostumbras, ¿no? Bueno. Venga, dale. En aquel entonces, la Ciudad de México tenía más o menos 540,000 habitantes y necesitaban obviamente moverse en todas direcciones. Es por eso que empiezan los transportes, como ya dijimos, el tranvía eléctrico, continuaban los tranvías de mulitas y empezaban los primeros carros eléctricos. De aquí nos vamos a brincar en el tiempo hasta mediados de la década de los 50. ¿O quieres hacer algún apunte ahí en medio? No, vamos a empezar el tema así a la mitad del siglo XX, porque es donde nos pertenecemos en este capítulo. Es correcto. Bueno, nos brincamos hasta la década de los 50, cuando empiezan a sustituir los tranvías eléctricos por trolebuses. Y estos cubrían la ruta Obrera, Doctores, Hipódromo, Juárez, Chapultepec, Morales, y de ahí llegaban a la delegación de Tacubita la Bella. Ahí más o menos la población había crecido a 3 millones de habitantes. Y para 1960 la población se estima que ya había crecido a 4 millones de habitantes más o menos. Exacto. Y lógicamente todos estos capitalinos necesitaban una manera de trasladarse a sus trabajos y todo, ¿no? Pero pues a estas alturas el transporte ya empezaba a ser insuficiente para tanta persona. Dice Chava Flores, ni un hormiguero tenía tanto animal, ¿no? Gran canción. Entonces, Sí. Gran canción de Chava Flores, Lo sé. Es que Chava Flores era buenísimo. Buenísimo. Aparte de que ya eran poquitos los transportes, los camiones que había prácticamente daban la vuelta y salía todas las partecillas ahí volando, una puerta, un cacho, entonces se iban destartalando, imagínate. ¿Cómo ves? Sí, lo que pasa es que en 1950 empieza a suceder un fenómeno bien curioso en la ciudad. Empieza a haber una migración desde los amigos del interior de la República hacia la ciudad para buscar trabajo. Entonces la ciudad se empieza a poblar muy rápidamente. Zonas que antes estaban deshabitadas empiezan a ser pobladas y empezamos a tener un problema de movilidad, de transporte, de vivienda, de servicios básicos. Recordemos, por ahí también es la época de Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces, los tranvías nos habían estado tirando el paro. Yo recuerdo todavía haber visto las vías de los tranvías en Clavería, en Azcapotzalco, en Tlalpan, que seguramente les tocaron a los abuelos. Y se empieza a hacer necesario la modernización del transporte en la Ciudad de México. Y entonces va a ser la aparición nuestro buen amigo Metrín. Pero como dije, no te quiero robar el tema, así que por favor, continúa. Te encargo, ¿no? Bueno. De nada. Para 1958, el ingeniero Bernardo Quintana, que era el bueno de ICA, que es Ingenieros Civiles y Asociados, presenta un proyecto de tren subterráneo. Para esto hay que recordar que ya varias ciudades en el mundo tenían un metro. Y pues como que aquí nosotros nos estamos quedando atrás, ¿no? Entonces, el regente de aquel entonces, Ernesto Uruchurtu, ¿qué apellido tan, no? Dijo que le parecía un gasto innecesario y que la verdad iba a ser un trabajal por el tipo de suelo, porque era un problema, porque había muchos temblores, eso se va a caer inmediatamente, entonces olvídalo, no vamos a hacer eso porque pues no hay plata, ¿no? Entonces pues hasta que el cambio de gobierno llegó con Díaz Ordaz, alias Querido Mono, no. Y llega con su nuevo regente Alfonso Corona del Rosal. Y entonces este güey llega y les vuelve a poner la propuesta en la mesa así de, oigan, miren,
¿qué onda? Aquí ya hay mucha gente, necesitamos un medio de transporte que sea como inmune de alguna manera a las inclemencias del tiempo, al tráfico. ¿Cómo ven si ponemos un metro? Y entonces Díaz Ordaz dijo, pues jalo. No, jalo. Sí. No hay mucha plata, vamos a ver cómo le vamos a hacer. Y entonces entra aquí a la historia el presidente de Vive la France, don Charles de Gaulle. Así y él le dice, ¿sabes qué? Pues yo te puedo prestar la lana. Pero, como un dato curioso aquí, el intermediario de todo esto fue el esposo de tu queridísima y admirada la María Félix. Entonces, sí. Y él jugó un papel bien importante ahí, ¿cómo ves? Sí, el proyecto del metro viene desde la administración anterior a Díaz Ordaz. Me parece que es López Mateos, ¿no? A quien le presentan el proyecto junto al regente Uruchurtu. Y Uruchurtu inmediatamente lo echa para atrás porque dice, no, ¿cómo crees? En la Ciudad de México, es una ciudad sísmica, que no se va a poder porque el terreno y el subsuelo. Yo la verdad es que creo que no le llegaron el precio a Uruchurtu, porque ¿cuándo se han preocupado por eso? O sea, nadie en la vida se ha preocupado por si el terreno es estable o no es estable, simplemente hemos construido sin discreción alguna. Pero entonces eso es lo que la historia oficial nos dice, y yo creo que no le llegaron al precio. Y tuvieron que esperar a que la administración cambiara. Y entonces llega el ingeniero Bernardo Quintana a presentar otra vez el proyecto. Él ya había estado estudiando los diferentes tipos de suelo que hay en la ciudad y finalmente le dan el sí. Y entonces el 29 de abril de 1967 se crea el decreto por el cual hace la aparición en la historia el sistema de transporte colectivo Tururú Metro, ¿no? Y pues nada, te dejo continuar. Muchas gracias. Si te sale la voz, Ya sabes, yo hago muchas voces. Saludos. Gracias, por ahí a Israel, Leo. que veo que se viene uniendo. Ok, continuamos pues. Entonces ellos llegan al acuerdo de que el gobierno mexicano iba a pagar la obra civil a través del coste de los boletos del metro. Y toda la electromecánica y todo eso, que era lo que no teníamos conocimiento aquí en México, porque precisamente no teníamos ese tipo de infraestructura, iba a correr a cargo de Francia. Entonces, para junio del 67 empiezan las obras de construcción del metro en lo que es Bucareli con Chapultepec. Así es. La neta fue una madriza, porque los obreros trabajaban 24 horas al día en turnos de 12 horas para poder entregar rápido el proyecto, ¿no? Porque pues oye. Entonces, obviamente lograron entregarlo pues de una manera rápida, y resulta que los trenes fue como que todo un espectáculo cuando llegaron, porque llegan aquí a Veracruz y llegan en contenedores, y cuando empiezan a salir todos, pues o sea, el metro es como que con un color muy distintivo, de naranja aquello, y pues todo el mundo así como que wow, ya llegó el metro, ahora sí, ¿no? Y resulta que los vagones son naranjas porque ese era el color en que se construían en aquel entonces, pero coincidió con que también era el color del departamento del Distrito Federal, que, como dijimos en el episodio de los dulces, hasta la década de los 80s todavía era naranja. Hola, ¿sí? Julio, hola Gis. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos. Sí, pues nada, el color naranja supersónica del metro lo usaban para todo, ¿no? O sea, los barrenderos iban vestidos de naranja, el departamento del Distrito Federal era naranja, me parece que hasta los camiones de la basura eran naranjas, ¿no? Por ahí
o tenían franjas naranjas, o a lo mejor lo estoy soñando, pero pues todo era de ese color, ¿no? ¿Ves por qué te dicen que te inventas las cosas? ¿Ves lo que te digo? Luego no quieres que te estén diciendo, Juanito. Bueno, sí, no, Juanito, no, perdón. Que me manden a leer. Exactamente. A leer, por favor. Bueno. Venga, dale. El 4 de septiembre de 1969, nuestro queridísimo Díaz Ordaz inaugura la primera línea del metro, diciendo, y voy a leerlo textual: seguro, veloz y cada vez más extendido en el subsuelo de nuestra ciudad, el metro abolirá para siempre las molestias y riesgos de la transportación terrestre. Y él es el que usa el boleto número 1 del metro y Corona del Rosal el boleto número 2. ¿Cómo ves? Wow. Sí, pues ellos lo inauguran, ¿no? Estamos en septiembre de 1969. No ha pasado ni siquiera un año de los temas de Tlatelolco, ni tampoco de las Olimpiadas, ¿no? Y bueno, pues de esta manera México se va uniendo a la modernidad. El 4 de septiembre se inaugura como para el presidente y su séquito real. Y ya verdaderamente el 5 de septiembre se abre al público. Y es toda una gran fiesta, ¿no? Porque la gente le aplaude al tren llegando, le hacen mucha faramalla y le hacen la parada y todos están felices de que haya llegado el tren a la ciudad, ¿no? Pues parecía que sí, que era... A ver, estamos en una época en la que de verdad se invertía en infraestructura. También es la época donde se construyen grandes hospitales, grandes escuelas, carreteras, pues no como hoy en día, ¿no? Que todo eso de lo que se construyó en esa época es lo que seguimos usando y nos dan hoy soluciones chafas como el Metrobús, que desde mi punto de vista es algo pues que nada más aumenta más el tráfico, ¿no? Porque pues te roba carriles. Digo, amén de que somos un chingo y de que hay un chingo de automóviles, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que aquí sí palomita para Díaz Ordaz, ¿no? Porque, pues, a ver, es de los presidentes más repudiados de la historia de México, pero pues aquí sí le tenemos que dar palomita, no nos queda de otro porque sí tuvo ahí la gran visión, o por lo menos compró la visión de Bernardo Quintana. Entonces, pues es bueno, correcto. Ese sería como un apunte. Te dejo continuar. Pues bueno, aquí tenemos que hacer la mención especial de que toda esta infraestructura, todo lo que se construyó y todo, fue sin ayuda de computadoras. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué estoy mencionando esto. Pero bueno. La verdad es que fue un gran reto a nivel de ingeniería, o sea, meterse a las profundidades de la ciudad. La verdad es que mis respetos para los ingenieros que le entraron a ese tema. Sí, la verdad se super rifaron porque, o sea, ¿cuánto tiempo lleva el metro ya en funcionamiento? Y ha temblado tantas veces y la verdad es que nunca ha pasado así de se cayó una losa, no, o sea, el metro sigue intacto. Bueno, las estaciones de aquel entonces. Exactamente. No me quiero meter en problemas, pero línea 12 se derrumbó así nada más. Ay, Dios, un ataque de tos. Bueno. Y sin ningún responsable. Nadie está en la cárcel. Bueno, en ese entonces los conductores tenían su uniforme, que era un chaquetón azul, un pantalón gris, un kepi como de policía francés y una corbatita naranja para combinar con el metro, obviamente, ¿no? Bueno, ese es solo el apunte de que para ese entonces. Y los asientos del metro estaban acoginados. Poco a poco los fueron quitando porque pues yo supongo que la gente los cuidaba muy bien y pues como hasta la fecha, ¿no? Sí, no, y fíjate que, o sea, ese tema de los cojines sí se mantiene,
¿no? Porque hoy si tú te metes al metro a ciertas horas, también puedes encontrar cojines de aquellos, ¿no? Es otro tipo de cojines y son los últimos. Es un servicio que se sigue prestando, ¿no? No sé si a ti te haya tocado, a mí la verdad es que no, me han contado. Yo no tuve tanta aventura en el metro, o sea, llámame conservadora y mocha si quieres, pero yo no llegué a tanto. Bueno, entonces, después de todo este relajo, llega al poder otro súper querido por nosotros los mexas, Luis Echeverría. Ajá. Ojalá te pudras Y él decide que se van a suspender todas las obras del metro porque, pues, o sea, no, es muy caro y pues él no está dispuesto a gastar más dinero. Entonces solo se queda la obra en las 3 primeras líneas. Total, que hasta 1977 se empieza a construir nuevamente las líneas del metro. Y en esa etapa surgen las nuevas soluciones que son como por ejemplo el viaducto elevado, que es la línea 4 que va por arriba en puente. O la excavación profunda, que es la línea 7, que está es la más profunda de todo, que ahorita les voy a mencionar en las curiosidades por qué se dice que está tan profunda. Esta excavación profunda de la línea 7 se terminó para 1985. Para 1991 más o menos, el metro sale por primera vez de la Ciudad de México y llega al Estado de México, con la línea A. Entonces, para 1999, el metro ya comunica la ciudad con la zona noreste, también en el Estado de México. ¿Cómo ves? Oye, pues antes de seguir, saludos a Logia Teísta, que nos dice, hola nena, supongo que te está saludando, porque no creo que me esté diciendo nena a mí. Pero y si lo está haciendo, pues muchas gracias, se agradece el saludo. Y pues ya retomando el tema, sí, las etapas del metro son en el 69 la línea 1, para el 72 nos entregan la línea 2 y 3, para los años 80 las líneas 4, 5 y 6, para los años 90 ya tenemos la línea 7 terminada, la línea A, que es la primera línea que llega al Estado de México, ahí a los confines de Mordor. Después también tenemos la línea B, que también llega a otra zona bastante conflictiva. Saludos a toda la raza de por allá. Y la línea 8 y 9. Y para los años 2000 terminan la línea B. Y de ahí fíjate cuánto tiempo pasa, hasta el 2012 que nos entregan la línea 12, la línea dorada. Y del 2012 para acá pues no hemos tenido nuevas líneas. Por ahí sé que están construyendo la ampliación de la línea 12, por favor les encargo que lo hagan bien. Pues ya sabemos cómo entregan las obras, esta administración. Saludos, Anita, saludos, qué bueno que ya estás por acá. Hola, Anita. Híjole, no sé si sí, decir pues bueno, jornadota porque la gente que vive por allá me va a mentar la madre, pero híjole, esperemos que como dices, lo hagan bien todo, ¿no? Bueno. Exactamente. Eso. Vamos a hablar ahora de lo que se conoce como los planes maestros del metro. Estos son los planes que había para el desarrollo de las líneas y todo. Que, mira, el primer plan fue, el primero fue el Plan Rector de Vialidad y Transporte en 1978. Y es donde el gobierno empieza a decir, bueno, esta línea, la línea 1 va a empezar ahorita en Chapultepec, pero se va a ir hasta Tacubaya y va a correr hasta, y así, ¿no? Pero han habido, mira, te voy a decir cuántos han habido. Está el inicial, el de 1969, está el de 1985, está el de 2018 y está el de 2020. En todos ellos se contemplaba que se extendiera la línea 4 hasta casi Santana, por ahí, no hasta Santanita, hasta Santana.
que la línea 7 también creciera hasta San Jerónimo, que hubiera una línea 10 y una línea 11. Y la verdad es que en cada plan maestro van quitando algunas estaciones, van poniendo otras. Perdón por los perros, pero no sé qué está sucediendo aquí afuera. Ya saben que son parte del programa, ¿eh? O sea, no pasa nada. Y ojalá estén bien, porque pues como que está raro ese sonidillo. Sí, estaba chillando, quién sabe qué pasó. Bueno, el chiste es que de todas las líneas que se iban a hacer, porque iban a haber 15 originalmente, solo se construyó la 12. De la 9 se saltaron a la 12. Construyeron la línea A, pero bueno, y la B, pero ya nada más, ¿no? Entonces, pues sí vemos que hubo bastante retroceso. En la década de los 80, después del temblor del 85, Miguel de la Madrid dijo, ¿saben qué? O sea, sí quisiera meter más líneas, pero no puedo, o sea, se me acaba de desmoronar la ciudad. El presupuesto que había para eso se va a ir para todos los damnificados y todo. Entonces, por una o por otra, las líneas del metro no se han hecho todos sus planes. Podría decirles de dónde iba a ir a cada línea, a dónde iba a llegar, pero la verdad es que me parece que sería demasiado como paja. Sí. Entonces, pues, mira, nada más lo mencionamos. Los planes maestros siempre son como carta a los Reyes Magos, porque son muy ambiciosos, nos muestran pues una ciudad en donde el metro pues llega a todos lados y se resuelven muchos de los problemas de transporte, pero pues nunca se han hecho. O sea, los planes maestros se cambian constantemente y al final pues terminan por hacer nada. Ya sea que nos digan que no hay dinero, ya sea que nos digan que el subsuelo, ya sean que nos digan que la austeridad republicana y todo ese tipo de show, ¿no? Entonces, pues bueno, nunca se ha terminado de llegar con el metro a todas las zonas de la ciudad, que bien que hace falta. ¿Qué más traemos? Es correcto, porque en un inicio se tenía pensado que la línea 6 llegara hasta Tlalnepantla y uniera así como que... Hay planes maestros de la línea, me parece que es de la línea 7, donde llega hasta Cuautitlán y hay muchísimas estaciones así como bien soñadas, ¿no? Pero pues no. Hola, Nat. Sí, no, o sea, es que... Pero... Pues bueno, la verdad es que les voy a decir, sí me investigué todos los planes maestros, sí los tengo en mi registro, pero la verdad ya después de que acabé de escribir dije, es que es mucho, que no tiene caso mencionar más que así lo importante, porque en resumidas cuentas, los planes maestros no se han llevado a cabo. La única línea que después de los 90 fue la línea dorada, y ya sabemos todos cómo está terminando eso, entonces bueno. Pero pues bueno, pasando a temas más amables, vamos a hablar de la iconografía del metro. Okay. Bueno, fue creada por Lance Wyman y fue el mismo diseñador que hizo todos los logotipos de los Juegos Olímpicos del 68. De hecho, Díaz Ordaz quedó tan como feliz con su trabajo que le dijo, ¿sabes qué? Te tengo una tarea aquí súper chida. Necesito que me hagas iconos, que me hagas todo lo que tenga que ver con el metro. Necesito que me ayudes. Y el plan era que cualquier persona que no supiera leer, que no hablara español, que por alguna razón no supiera, esa persona supiera en qué estación estaba, ya sea por el dibujito, por los colores y todo. Es así como nacen todos los iconos del metro, que se supone que toman su iconografía, su dibujito, por algo que esté cercano a ellos. Por ejemplo, Popotla tiene el árbol de la noche triste. Cuitláhuac tiene el símbolo del escudo de Cuitláhuac porque está cerca la avenida Cuitláhuac. Y así nos vamos. ¿Cómo ves? Sí, no, pues la iconografía del metro es de las más épicas e incluso bonitas, yo creo que de todo el mundo, ¿no? O sea, ese gran trabajo que hizo Lance para las Olimpiadas de México 68, pues se replica
ahora para las estaciones del metro. Y pues la verdad es que no hay mucho que agregar ahí, ya todo tú lo mencionaste de manera correcta. Un poquito era tratar de ayudar visualmente, porque en ese entonces también había un alto analfabetismo y mucha gente no podía leer como el nombre de la estación, pero podían reconocer la cabecita de Miguel Hidalgo, la cabecita de tu amigo Juárez, podían reconocer los dibujitos que representan a cada estación, ¿no? Y se ha mantenido, o sea, a pesar de que hay líneas nuevas, se ha mantenido el estilo que Lance le imprimió a su iconografía. Bien por eso. Es correcto. Fíjate que también creó el logotipo del metro, que es como la M con las 3 rayitas, que representan las 3 primeras líneas, y la M, la que forma la M. Uy, se fue Sandy, la perdimos. Perdimos a Sandy. A ver, aguántenos un segundito. En lo que vuelve Sandy. Ya saben que estamos en vivo. Y entonces, pues, suelen suceder este tipo de cosas técnicas. Déjenme buscarla para que se vuelva a unir. Ya está por acá de regreso, a ver. Creo que ya andas por acá de regreso, ¿no? Sí. Me costó la vida entera poder poner el fondo y me sacó esta cosa. Ya, estoy de regreso. Perdón, muchachos, no sé qué sucedió. De repente vi la pantalla negra y todo se fue al carajo. Pero ya regresamos. Excelente. Bienvenido. Fue el break para que fueran a tomar agüita y así es lo que pasa. Todo está fríamente calculado. Sí, no es que seamos unos pendejos, o sea. Bueno, yo nada más me quedé sin señal, no sé qué pasó, pero bueno. Ok, ahora te voy a platicar algunas curiosidades del metro. Ok. Fíjate que en 1967, cuando estaban las excavaciones en la zona del metro Isabel la Católica, de repente estaban así como quedándole duro y encontraron un bloque enorme así de cemento y pues todos así de, bueno, pues ya, con todo lo demás a la basura, ¿no? Sí. Y alguien tuvo el buen tino de voltear a ver y fue así de, no, mira, tiene cositas, o sea, no es una piedra, a ver, vamos a ver. Pues, amigo, resulta que habían encontrado a la diosa Coatlicue y ellos ya la habían echado a la basura porque pensaron que era una piedra más. ¿Cómo ves? No, pero no era como tal Coatlicue, porque acuérdate que Coatlicue sale antes, era más bien Tlaltecutli, ¿no? Que era otra estela, porque Coatlicue, acuérdate que ya la tenemos desde von Humboldt. ¡Sí es cierto! Sí, me sí. Mintieron, esos bastardos me engañaron. Sí, no, es que por ahí hay varios documentos que así lo mencionan, pero no, es Tlaltecutli, la escultura que encuentran. Y hay varios hallazgos arqueológicos. Obviamente al excavar la parte del primer cuadro y varias otras zonas de la ciudad, empiezan a salir muchos de los vestigios de la ciudad mexica. Pero no solamente eso, por ejemplo, cerca del metro Valderas encuentran un hombre de 11,000 años de antigüedad. Cerca de lo que es la calle de Isabel la Católica y la Merced encuentran restos del exconvento de Montserrat y encuentran un buen de ofrendas prehispánicas, también por ahí por los barrios o más bien por la estación de lo que hoy es Talismán, pues encuentran restos de mamut que pues nos hablan mucho del pasado, de quienes habitaban la cuenca de lo que hoy es México, ¿no? Entonces, pues sí, yo nada más haría esa corrección, ¿no? De hecho,
resulta que en todas las excavaciones del metro, en todas las líneas, se ha encontrado mínimo un vestigio arqueológico. En todas. Ya sea la Dorada, que está pues lejos del centro, pero en todas se han encontrado cosas. Y pues muchas gracias por robarme la curiosidad del Metro Talismán. No te preocupes, muchachos, nada más les agrego que está exhibido ahí en Metro Talismán, el fósil. Muchas gracias, doctor. Mira, lo pueden ir a ver, lo pueden ir a ver y no. Te voy a decir por qué. Porque yo cuando lo fui a ver, que fui específicamente a la estación Talismán para verlo, pero resulta que ¿Y por qué no lleva talismanos? Sí, exacto. Porque el acrílico que cubre los restos del mamut está muy rayado, está muy sucio, muy rayado y pues ya no alcanzas a ver como que mucho. Entonces pues ahí les encargo a quien trabaje en la estación Talismán que pues cambien el acrílico, o sea, sí se puede. Por favor. ¿No? O sea, yo creo que sí se puede. Pero bueno, perdóname por robarte la curiosidad. Un acrílico no es tan caro, digo. Sí, hay un papel celofán y ya, ¿no? Pues bueno, la velocidad que alcanza el tren es hasta de 80 kilómetros por hora, pero generalmente solo viaja a 40, porque si no, imagínate el relajito que se haría. El transbordo más largo que hay en el metro de la Ciudad de México y que probablemente sea el más largo de todo el mundo es el transbordo que está en Atlalilco, porque hubo un par de líneas canceladas, de estaciones canceladas, y entonces pues obligaron al transbordo a hacerse larguísimo. Mide casi 800 metros entre un andén y el otro, y es la única estación que tiene bandas transportadoras precisamente por eso. Además, en el transbordo tiene sus fantasmas incluidos, no dicho por mí, dicho por muchos usuarios. Ok. Y el transbordo más corto es el de, adivina cuál. El Chayo, en el Metro Rosario, de las 6 a las 7, ¿no? El Rosario, correcto, sí. Nada más son 100 metros entre un andén y el otro. Subes escaleras, bajas escaleras, listo. Exactamente. ¿Sabes cuál es la línea más usada? La 2, ¿no? La 2 y la menos usada, la 4, precisamente lo que decíamos, nadie va a Talismán. Sí, o sea, pero es que nadie va a Santa Anita y nadie va nunca a Talismán. ¿Y cuál es la otra terminal de Santa Anita? Martín Carrera, ¿no? Martín Carrera. Pues, sí, o sea, ¿quién va? ¿Quién va? O sea... Nadie. Creo que buenos sonideros por ahí, ¿no? O sea, se arman los sonidos ahí en Martín Carrera. Siempre está como pintado en alguna pared así de que tal sonido en Martín Carrera y cosas así. No lo sé, chavo. No lo sé. Bueno. ¿Qué más? La zona arqueológica más visitada del país es la pirámide de Hécatl, porque está en el transborde de la línea 1, que es en la estación Pino Suárez, hacia la línea 2. Y eso es lo que la hace ser la zona arqueológica más visitada y también es la zona arqueológica más pequeña. ¿Cómo ves? Wow, sí, la recuerdo bien. Por razones que ahorita no voy a contar, siempre me tocaba hacer ese transbordo en Pino Suárez. Y me tocaba pues ahí verla. ¿Te tocaba en Pino Suárez? Sí, me tocaba, o sea, me tocó recio ahí en Pino Suárez, y también ver el templo de Hécatl. ¡Qué caray, qué fuertes declaraciones, Dios mío! Es que esto es como confesarse, ¿no? O sea... Tú, chavo, tú, porque yo no. O sea... En el transborde de las líneas 3 y 5, en la estación La Raza, se encuentra el Túnel de la Ciencia, que es considerado el primer museo científico que está en una estación del metro. Se inauguró en 1988. ¿Cómo ves? Sí, está bastante curioso el tema del Túnel de la Ciencia. Pues es una zona ahí como oscurita del transborde de La Raza.
donde pues hay como mucha información astronómica, hay mucha información, no sé si la hayan cambiado, tiene muchísimo tiempo que no paso por ahí, pero pues bueno, era como información planetaria y geológica y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, me parece que el metro sí debería ser como un espacio mucho más lleno de información. Deberíamos de aprovechar todos esos lugares, todas esas paredes, quitar anuncios, quitar publicidad, y en lo que estás ahí esperando entre la gente a que llegue tu tren, pues podrías leerte algo interesante y no estar ahí recibiendo información de marcas de refresco y babosadas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues bien por el museo que está ahí en La Raza. Es correcto. En la estación Zapata, en la línea 3, encontramos la exposición de autores y compositores y cuenta con casi 400 fotografías de cantautores mexicanos. Está José Alfredo Jiménez, está Juanga, está Armando Manzanero, está Ana Gabriel. Y además, déjame te digo que ahí hay un karaoke que es completamente gratis, y nuestros estudios realizados y certificados por alguna institución de prestigio dicen que al menos 100 usuarios al día se paran a echarse un palomazo ahí en el karaoke. ¿Cómo ves? Wow, pues la verdad es que nunca lo he visto. Creo que nunca he estado en la estación del metro Zapata, o quizás hace mucho tiempo, y la verdad es que no lo recuerdo. Pero pues interesante, ¿no? Habrá que darse la vuelta para ir a cantar alguna canción de Juanga. Querida, tú... Pero tienes que bailar, o sea, obviamente. Dime cuándo tú. Dime, ya te vi, doctor. Después de lo de Pino Suárez, puedo hacer lo que quiera, ¿no? O sea, ¿y quieres cantar a Juanga? No, hombre. Sí, algo quedó mal contigo, ¿eh? Quedé afectado. Es lo que veo. Bueno, otro dato curioso es que el metro de la Ciudad de México es de los más baratos del mundo. Y la verdad sí lo creo. Pero eso me lleva a mí a preguntarme si es muy barato, pero no solo es una persona la que lo utiliza, y entonces todo ese dinero ¿dónde está? ¿Y por qué no se le da mantenimiento al metro con sus propios recursos? Pero no me quiero meter en problemas, así que... Sí, la verdad es que el costo del boleto pues es insignificante contra lo que realmente costaría el servicio. Yo estuve leyendo algunos datos acerca de eso y mencionaban que el costo real de un viaje rondaría hoy los 20 pesos, ¿no? Pero pues imagínate, si cobraran 20 pesos, quizás pues no mucha gente los podría pagar, o quién sabe, porque por ejemplo de este lado el suburbano es lo que cobra, ¿no? Te cobra 20 varitos por un viaje, y de todas maneras va saturado. Entonces quizás sí estaríamos dispuestos a pagarlos si el servicio fuera rápido, si fuera limpio, y si no fuera pues lleno de vagoneros, porque si hacemos esa comparación, pues el tren suburbano no tiene todas esas malicias que de repente hay en el metro, ¿no? Que se puede mejorar, sí se puede mejorar, pero pues bueno, ahí está la comparación de que sí pudiera funcionar un pasaje de 20 varitos. No, es que no todo nos lo tienen que regalar, o sea, no todo tiene que ser regalado, no todo tiene que ser subsidiado, ya maldita sea con esa ideología del papagobierno, ¿no? Pero bueno, pues no me quiero meter en problemas porque ya tengo muchos problemas, ¿no? Entonces... Sí, tú solo sigues en Pino Suárez, así que sí, bueno. Sí. Yo sí no estoy de acuerdo porque mira, el metro de la Ciudad de México tiene de todo y no puedes negar que encontrarte un producto de calidad de una prestigiosa empresa norteamericana que está lanzando este producto, el bonito regalo para el niño, para la niña, no manches. Es una experiencia. Es que ese es otro de los encantos del metro, ¿no? O sea, el metro tú entras y no sabes lo que te vas a encontrar. Te van a vender cualquier cantidad de productos, te vas a encontrar cualquier clase de historias, puedes evadir la realidad, asegurar a algunos usuarios, puedes tener eventos paranormales,
puedes comer en el metro, puedes pernoctar, o sea, es que sí, la verdad, es un mundo aparte, totalmente surreal, que es parte de eso que hemos construido como sociedad, ¿no? O sea, el metro representa mucho a la sociedad chilanga, es esa utopía, ¿no? Entonces, bueno, pues... A mí me encanta, en fin, yo siempre que subo al metro salgo con mi lápiz infinito, con cosas así de ese tipo, así con mi juego de agujas, 8 cúters y encendedores de sobra, referencia a Café Tacuba, ¿no? Exactamente. Oye, esta cosa me dice que el en vivo se va a terminar en 4 minutos. No, ya no, parece que podemos seguir. He decidido que no se va a terminar, así que continuemos. No, es que me mandó la alerta porque me dice que nos quedan 4 minutos. No sé si tenemos por ahí alguna restricción de tiempo, pero pues si no volvemos a entrar. Y así es. Lo que pasa es que pues tú te llevaste como 20 tratando de poner la imagen del reloj. Perdón. Pues tratando de poner el reloj que nunca pude poner, me lleva la goma. Exactamente. Que compré en el metro. Sí. Se cree que las líneas 1, 2, 3 y la A son las únicas que están terminadas en su totalidad, que es lo que decíamos, los planes maestros originalmente abarcaban estaciones, líneas más largas, pero pues no se ha hecho. Así es. Solo en todo el sistema de transporte solo hay 2 estaciones que no tienen cambio de andén. ¿Sabes cuáles son? A ver, una es Allende y la otra debería de ser, no me acuerdo. Tesosomoc. Sí, Tesosomoc, correcto. Sí, son las 2 estaciones de todo el sistema que no tienen transporte. Así que si te pasas de estación por alguna razón, o te vas al Rosario o a Azcapo, o pues te sales y compras tu boleto, ¿no? Que sería lo más sonso que pasa. Ya no hay boleto, bueno. Ya, el boleto murió. Bueno, la tarjeta, para pasar tu tarjeta, bueno. Perdón. La estación Coyoacán es un ejemplo de una estación mal nombrada, porque originalmente se iba a llamar Centro Vancomer, porque estaba justo afuera del Centro Vancomer. Pero a la mera hora el gobierno dijo, no, a ver, no podemos ponerle un nombre comercial a la estación de metro, entonces la calle Coyoacán está ahí, pues Coyoacán se llama. Y esto es un gran error porque mucha gente, incluyendo a esta estúpida, creyó una vez que iba a llegar al centro de Coyoacán y pues puras habas, ¿verdad? No estamos ni siquiera en la delegación Coyoacán, en esa estación del metro. ¿Cómo ves? Es que le pasa a varias estaciones, porque por ejemplo, Guam-Iztapalapa también le tienes que caminar un rato para la Guam-Iztapalapa. Guam-Azcapotzalco también le tienes que caminar un rato por la 5 veces heroica Colonia Reynosa para llegar a la Guam-Azcapotzalco. Saluden, por favor. Y así les pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues es que así pasa cuando sucede, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Así pasa. Pero fíjate que resulta que las estaciones que se llaman Guam-Iztapalapa o Guam-Azcapotzalco es porque fueron los 40 años de la Guam, entonces pues hay que hacer algún homenaje, entonces pues las estaciones más cercanas así les vamos a poner, entonces, pero pues no está nada cerca en realidad. Saludos a toda la banda de la Guam, somos la mejor universidad que ha existido y que podrá existir, lo siento. Bueno, si tú dices. Se cree. Sí. No, sí, no tengo nada contra ustedes, chicos. Saludos. No me quiero meter en problemas. Ok. Se cree, esta es una, no sé si decir leyenda urbana. Se cree que hay estaciones secretas del metro. Okay. Se cree que después de 4 caminos hay una estación que se llama Transmisiones Militares. Y esa estación tiene el propósito de unir el campo militar número 1 con el centro con el Zócalo. En caso de que haya alguna emergencia, el presidente pueda llegar o escapar de alguna manera de Palacio Nacional y llegar hasta allá.
O al revés, que el ejército pueda llegar al Zócalo sin tener que irse por arriba y estar esperando el semáforo y la manifestación de los maestros. Hoy es 28 de octubre, entonces está lleno San Hipólito. Entonces, bueno, esa es la manera directa de llegar. Y que aparte, el metro, a la altura de la línea 2, a la altura del metro Panteones, hay un túnel que el metro puede dirigirse hacia ahí y conecta con la línea 7 a la estación San Joaquín, porque en Los Pinos también hay otra estación de metro que es de uso exclusivo del presidente, de su familia, bueno, cuando vivían ahí, ¿no? Con el mismo propósito. En caso de que hubiera alguna emergencia, en caso de que hubiera algún desastre o algo así, tuvieran que moverse, el presidente, su familia, su gabinete y todos sus amigos podían escapar por ahí de manera segura. Y es por eso también que dicen que la estación 7 está construida tan profunda, porque tiene la intención de que sirva como búnker. Entonces, en caso de una guerra, te metes a la línea 7 y mira, las bombas te la van a pelar, chavo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Yo creo que todo esto de las estaciones fantasmas y las estaciones escondidas y todo eso, pues es parte del imaginario popular. O sea, sí existen otros lugares entre estaciones del metro, pero son usados como patios de maniobras y son usados como cambios de vía y son usados como túneles para después llevar a los trenes, a los talleres de reparación o de mantenimiento. Y el tema de la línea 7 pues es tan profunda porque el subsuelo de esa zona no permitía una construcción como el de la línea 2, o sea, tenían que ir mucho más profunda, ¿no? Entonces, pues bueno, son historias ahí curiosas que de repente aparecen, pero pues nada, no pasan más allá de ser el imaginario popular. Es correcto. Nos dice Smirna que por qué no hablamos de las 30 estaciones canceladas y renombradas del metro de la Ciudad de México. Híjole, Smirna, porque son un buen, ¿no? Mira, ahorita la verdad es que no traemos preparado ese tema, pero te subimos un short o te preparamos un programa en las próximas semanas acerca de eso, ¿te parece bien? Y nada más estate pendiente, suscríbete para que sepas cuándo lo vamos a subir, ¿va? Sí, pero sí, muchas gracias. El tema del metro, pues, tiene muchísimos aristas de las que pudiéramos hablar, pero muchas gracias por el comentario, muchas gracias. Es correcto. Durante el sismo de 1985 se usaron los trenes 500-501, bueno, eso es lo que se dice, para transportar cadáveres que sacaban del Zócalo al Parque del Seguro Social, que fue el que fue utilizado como, pues, morgue para que toda la gente fuera a recuperar ahí sus cadáveres, que había zona de gente reconocida, gente sin reconocer y pedazos. Entonces, bueno, después de ahí dicen que ese metro se siente rarito y que muchos días después de eso olía, pues, a gente desvivida. Entonces, eso es lo que cuentan, yo se los cuento, no lo sé, el doctor me va a ver con cara de ¡oh! Pero eso es lo que dicen, ¿no? Aparte, les voy a contar, el metro no se salva de tener sus fantasmas también como icónicos, porque son fantasmas que muchísima gente dice haber visto o escuchado. Por ejemplo, los del transborde de Atlalilco, que dicen que escuchan tacones o que les susurran, y cuando voltean, nadie. La mujer sonriente del metro es famosísima. Ella está en las líneas 1 originalmente, pero pues parece que ya se ha ido moviendo, aprendió a transbordar y creo que ahora ya está en la línea 2 también y en la 3. Entonces, bueno, el niño del short rojo de Camarones, que dicen que pues quienes hemos ido a la estación Camarones sabemos que las escaleras corren alrededor de la estación, las escaleras fijas. Entonces dicen que hay un niño que se oye como sube chas corriendo, y que siempre lo reportan así de, oiga, es que venía un niño ya con su shortcito rojo y no sé qué. Nadie, ¿no? Dicen.
Hay otra leyenda de una niña me parece que es en la estación Angares de la línea 5, la amarilla, que te dice, oye, ¿me puedes amarrar las agujetas? Y entonces tú te agachas a amarrarle las agujetas y cuando subes te avientas una pelota a las vías y la pelota después es su cabeza. Así dice la leyenda, yo se las cuento. Y por último, también, bueno, uno de los más mencionados es una chica que va en la línea 3 y se baja en el metro Potrero. Pero esta chica va así como que se sienta enfrente de algún muchacho incauto y empieza así como que... Y entonces pues los otros ya sabrás, ¿no? Así como que, pues bueno, pues ese es mi momento de brillar, todo un galanazo, ¿no? Se bajan y van viendo a la muchacha cómo va subiendo las escaleras, cómo se sale de la estación. Y cuando están afuera, pues ya no hay muchacha, ¿no? E incluso cuentan que hay un vaguito o había un vaguito que va a varios, les gritó así de tú también vienes siguiendo a la muchacha, ¿están tontos o qué? Esa mujer está muerta, ¿por qué la siguen? O sea, entonces bueno, son parte de las leyendas. También está la leyenda del vampiro de Barranca del Muerto, que pues según en el último vagón, si te quedas dormido en la noche, cuando te sigues a cambio de rieles, entonces se te aparece ahí un hombre misterioso de negro, todo pálido y así. O sea, no he sabido que a nadie le chupe la sangre, pero pues así le dicen, el vampiro de Barranca de Muerto. ¿Cómo ves? Sí, pues el metro es uno de esos lugares donde se le han inventado toda clase de aparecidos. Y a ver, digo inventados, señores, porque los fantasmas no existen. Venga. Pero bueno, pues las leyendas son bonitas. La rata enorme de Metro Tacubaya. Fíjate que, como les dije al principio, yo sí fui muy metronauta y estaba a horas en el metro, o sea, esperando a que abrieran para tomar el primer metro. De ese tipo de cosas que estás contando, recuerdo mucho que cuando tomaba el metro y llegaba a la estación Tacubaya de línea 7 y después hacía el transborde y caminaba hacia Tacubaya de la línea Café, que es la 9. La 9, la Café. Tacubaya es terminal de la línea Café y ahí sí, en el túnel de cambio de vías, por alguna razón todos los días se escuchaban gritos de mujer. Yo nunca lo relacioné como con algo paranormal. Estuve ahí muchas veces solo en el andén escuchando ese tipo de cosas, pero nunca lo tomé así como de, es un fantasma. Pues pensé que eran gritos que venían de no sé dónde, pero nunca lo tomé así, ¿no? Entonces, pues bueno. Gritos de mujer que venían del túnel y a ti te parecía normal. Sí, normal. Pasando. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ahí? ¿No? Pero bueno, hay muchas historias también de los conductores del metro, ¿no? Que se les aparece tal persona o tal ente a la mitad de las vías, a la mitad del túnel. Fíjate que de esas cosas que me gustaría hacer en la vida sería manejar un metro, ¿no? Estaría como interesante. Y fíjate pues la que verdad yo es que escuché... sí sé. Dime, continúa. No, dime. No, tú dime, por favor. No, por favor. Fíjate que yo escuché que hay muchos conductores del metro que cuentan que cuando van entrando a Zócalo, de repente frenan y de repente siguen avanzando y vuelven a frenar, porque cuentan que se les aparece un guerrero azteca ahí a media vía, pero que está así como que qué pedo, y se les avienta así con su... Ya sabes, con su... no me acuerdo cómo se llama el garrote que tenía ese de obsidiana alrededor. Ándale, con esa cosa. Ajá. Se les avienta al metro así como para defenderse, pero pues obviamente no hay nadie. Y dicen que por eso frenan. No lo sé, es otra de las experiencias que yo escuché, porque a esta persona le gusta mucho escuchar al tío Taku, aunque al doctor no le guste, a mí sí me gusta. Y pues... No, sí me gusta. O sea, sí me gusta escucharlo, pero pues no me creo nada. O sea, nada de que el tiempo se detuvo y nada de que el tiempo tuvo ahí un error
un hoyo negro y que los desaparece, porque resulta que ahora a todo mundo nos han espantado en el metro y ya se llenan de historias que nos han pasado a todos. Entonces, lo que pudiera ser como algo como muy esporádico, pues resulta que le está pasando a todo el mundo. Entonces, no, tampoco. O sea, todos al antidoping para que descubramos la verdad sobre esto, ¿no? Entonces, bueno. Pero déjenos en el comentario, ¿ustedes qué piensan? ¿Hay aparecidos, no hay aparecidos en el metro? A lo mejor por ahí, por el metro San Joaquín, se aparece la tía Cele, no lo sabemos. Dice Anita que inseguridad, drogas e indigentes. Sí, o sea, exacto. Eso es a lo que le tenemos que tener miedo en el metro, ¿no? Te metes al metro y te dan un piquete ahí no un piquete sabroso, sino un piquete con alguna droga, ¿no? Yo dije, te dan un piquetito en Pino Suárez, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? O sea... Eso es a lo que hay que tenerle miedo en el metro, no a los aparecidos. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, yo te cuento. Aquí mencionabas algo que también iba a mencionar yo, que hay muchos usuarios que dicen haber tenido experiencias raras. Desde ver gente así como que es que vi un señor como vestido de los 50 y no correspondía, o unos señores que me pidieron indicaciones para la estación del metro y pues nada que ver, ya el tren aquí, entonces bueno. Y hay gente que dice que de repente así de, no, pues es que llegué a mi estación, me bajé y no había nadie, pasé 5 horas en esa estación y no pasaba ningún metro, así. Hay otros que cuentan así de iba en el metro y de repente estaba en la estación Popotla y sigue Colegio Militar, pero cuando llegamos a la estación ya era la normal y dije, pues ¿a qué hora, no? Y te voy a decir, eso sí me llegó a pasar a mí, de la estación Hidalgo, tenía que seguir Revolución y yo llegué a San Cosme y dije, ¿qué pedo? Y no iba dormida, iba parada viendo el metro así en las estaciones y llegué a San Cosme y dije... ¿Qué hora pasamos Revolución? Dije, no sé, viene la pendeja, ¿no? O sea, así vengo mal. Porque ¿a qué hora? No vi a qué hora pasamos. Pero eso sí me llegó a pasar. Yo lo que pensé fue que pues simple y sencillamente me distraje. Pero pues no manches, o sea, de Hidalgo sí me faltaba pues Revolución, ¿no? Pero pues bueno, dices que estamos locos y que esas cosas no existen. Pero a mí me sucedió. Así que lo siento mucho. Temo desmentirte. Pues bueno. A ver, para cerrar ese tema, solamente diré que no mientan por convivir. Ya basta de historias de aparecidos en el metro de la Ciudad de México. No. Nadie está mintiendo por convivir, ¿qué te pasa? Bueno, ahora, la estación Juanacatlán no tiene nada que ver con su entorno. Cuando fue inaugurada, sí había una calle que se llamaba Juanacatlán. Pero sí, después se la cambiaron por la calle ahí de un señor, no me acuerdo cómo se llama, un señor, Alfonso Reyes, creo que sí, no sé. El chiste es que pues ya no hay calle Juanacatlán y pues ya el metro se llama así, que es un pueblo en Jalisco, pero pues no tiene nada que ver. Y aparte la mariposa, pues es que porque está el mariposario de Chapultepec, pero tampoco es como que esté así como que al ladito. Entonces pues no tiene nada que ver con su nombre. Ni hablar. Y ahora, la estación Centro Médico tiene un logotipo equivocado, porque pretenden poner o representar la vara de Asclepio o de Esculapio, pero esa solo es una vara con una víbora que está enrollada, y la de Centro Médico tiene el icono, la iconografía de Hermes, que son 2 víboras con las alitas. Entonces pues está equivocado. Así es. Todo esto viene porque en Estados Unidos alguien dijo así de, voy a mandar a hacer mis recetas y le voy a poner el símbolo de la medicina, y pues se equivocó. Entonces ya desde ahí se le quedó a todo el mundo que ese era el símbolo y pues por eso lo pusieron, pero está equivocado. ¿Cómo ves? Sí, pues bueno, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Entonces, pues nada, a lo mejor cuando estaban haciendo la tipografía tuvieron un error interdimensional y la cagaron. Entonces, se les perdona.
Pues sí. Bueno. Ahora, vamos con un lado no tan amable. Okay. A lo largo de la historia del metro ha habido varias tragedias que van desde, pues obviamente la gente que decide terminar con su vida y lanzarse a las vías, que es, pues dicen que no pasa todos los días y hay quien dice que sí, todos los días alguien se avienta al metro. Gente que, como la chica que hace poco un tipo aventó al metro porque se hizo ahí como la trifulca y la aventó al metro y se aventó él y un relajo. Pero ha habido también tragedias como que esa fue la más fuerte hasta antes de la línea 12, que fue el 20 de octubre de 1975 y fue el conocido trenazo de viaducto. ¿Qué pasó? El tren que venía enfrente, por llamarlo, venía como deteniéndose en cada estación porque algo le venía fallando con el sistema de las palancas de seguridad. Y entonces en Metro Hidalgo le sonó, se detuvieron para ver qué pasaba, fueron, la arreglaron. En Metro Bellas Artes otra vez sonó y así varias veces, ¿no? Total, que dicen que cuando llega a Metro Viaducto está detenida porque están checando qué está pasando con las palancas. Y al tren que venía atrás dicen que sí le avisaron al chofer desde la central, así de, ¿sabes qué? Aguas porque el metro está parado en viaducto, por favor, detente, para evitar. Y pues el tipo como que dijo, ¿por qué? A mí nadie me va a decir qué hacer. Y entonces se sigue. Y es cuando en esa parte hay como una subidita. Entonces cuando termina de subir, ve el metro que está enfrente y ya no le da tiempo de frenar. De hecho, el conductor se avienta a las vías porque él sabía que si se seguía ahí, iba a morir apachurrado. Entonces se avienta a las vías y ¡paz! Chocan los trenes se alzan y rompen el techo de la estación, de hecho. Hubo varios muertos que obviamente el gobierno dijo, no fueron tantos. Aquí pero no pasó pues, de nada. hecho, sí. Ajá, ya sabes. Como siempre, hubo muchísimos heridos. Y bueno, al chofer me parece que le dieron... Sí lo metieron a la cárcel. Pero pues, o sea, él alegaba que él nunca escuchó la indicación de que tenía que detenerse. Y a partir de ahí fue cuando implementaron como el piloto automático para que no hubiera problemas. Entonces, bueno, pues algo bueno salió, al menos de ahí, ¿no? Así es. Ahora, el otro incidente fuerte igual es el del 3 de mayo del 2021, cuando a las 10:21 de la noche más o menos, el metro de la infame línea 12, porque sabemos todo lo que pasó durante su construcción, colapsa en el tramo elevado entre las estaciones Tezonco y Olivos. Una de las ballenas no soporta el peso y se desploma. Y lo mismo pasó. Según el saldo fue de 27 personas fallecidas y como 80 heridos, pero pues no lo sé, yo creo que fueron un poco más, como siempre. Claro. Sí, son cosas... Nadie detenido aún, ningún responsable, aquí no pasó nada. Y ahora la señora que era que decía que iba a arreglar las cosas, pues ahí está de presidenta y seguimos en las mismas, ¿no? Sí, a ver, es que el metro ha tenido como varios incidentes, ¿no? Tú ya nos contabas el de 1975 ahí en viaducto, y después pasó un largo tramo de años sin tener como incidentes mayores. En 2009 hubo una balacera allí en Valderas, donde un tipo se vuelve loco, ¿no? Y empieza a atacar a la gente, y la verdad es que allí sí 2 policías se la rifan, y hay también por allí policías muertos, pero bueno, en 2015... De hecho, eso es lo que iba a comentar, nada más estaba comentando ahorita choques, iba a comentar la balacera. Ahora te la dejo contar, como ¿no? siempre queriendo robarme el espectáculo, ¿ves? Entonces, a ver, me muevo a los choques. En 2015 hay choque en Oceanía, en 2020 hay choque en Tacubaya, y
y en 2023 hubo choque en Potrero y La Raza, entonces pues sí, se han aumentado, ¿no? Los incidentes en el metro. Por ahí de repente algunos dicen, no, es que son sabotajes, y yo digo, ay, no mames. Y es falta de mantenimiento ya, o sea, también no nos tenemos que andar comprando ideologías de nadie. Pero bueno, ahora sí te dejo contar lo de Valderas. Hola, Carlita. Sí, a ver. Vamos a hacer como que esto nunca sucedió. Ay, sí. Mira. Vamos a meternos en un bucle del tiempo entre Hidalgo y San Cosme. Y ya puedes contar. Sí sucedió, te lo juro que sí me sucedió. O sea, no estoy mintiendo por convivir, de verdad me sucedió eso, y yo siempre pensé que había sido por distracción, pero ahora que escucho a las demás personas que también les pasa, pues yo dije, entonces no estoy loca. O sea, sí, pero eso no es lo que hace que esté loca, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, el incidente del 18 de septiembre del 2009 empieza con un tipo que está grafiteando la pared con un plumón. Y entonces el policía de la estación llega y le dice, oye, ¿sabes qué? No puedes estar haciendo esto. Y el tipo, ahí sí, para que veas, a mí nadie me va a estar diciendo qué hacer. Y saca su arma de fuego, le dispara al policía y empieza como que el escándalo, ¿no? Todo el mundo empieza a correr. Y un señor que estaba dentro del metro es el que se lanza como a detenerlo. Forcejean y todo. Al final el tipo acaba también desviviendo de un balazo al señor y pues al final, o sea, sí alcanzan a someterlo, le dieron creo que 150 años de cárcel al señor, y pero ahora hay una placa conmemorativa, al policía le hicieron honores, le dieron una medalla y cuánta cosa, pero pues bueno, ahí nada más denotaron la falta de seguridad que hay en el metro, la inexistente como el control de lo que entra con la gente, o sea... No, puedes entrar con lo que se te ocurra, ¿no? Y ahí es donde también dices, a ver, yo puedo entrar con una navaja, puedo entrar con una fusca, puedo entrar con lo que se te imagine en cuestión armamentística. Pero si quiero pasar con mi bici, con mi perro, me la hacen de tos, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, no, ¿cómo vas a pasar con eso? Entonces, el perro puede molestar a alguien. Exactamente, ¿no? Entonces, son de las cosas que vuelven sui generis al metro y a la misma ciudad, ¿no? Pero bueno. Es correcto. Y pues bueno, así llegamos al final de este episodio la verdad es un tema que a mí me gusta mucho. Si hay algo que extraño aquí en Veracruz es el metro, porque yo era, como dices tú, metronauta. Para todo usaba el metro, a todos lados llegaba al metro. Y yo siempre decía, si yo estaba en cualquier lugar, decía, déjame en el metro. Y yo así llego a mi casa seguro. O sea, entonces no importaba dónde estuviera, yo adoro el metro por todas las cosas que se ven. Bueno, casi todo, ¿no? O sea, desde los que se suben a cantar, los que se suben y te dejan un chocolate, los que se suben y llévele, o sea, adoro todas esas cosas. No las ves en otro lugar y la neta está súper chido. Además, siempre funcionó como punto de reunión. Cualquier cosa, te veo en Metro Popotla en dirección tasqueña, abajo del reloj, ¿o no? Así es. Sí, la verdad es que pues yo también le debo mucho al metro, le debo mi transportación cuando mi época de estudiambre. Entonces, y aparte, ¿sabes qué extraño mucho de esa época? Que leía mucho. O sea, yo agarraba un libro y me ponía a leer en el metro mientras estábamos detenidos, mientras íbamos, o sea, me chutaba toda la línea 2, toda. Entonces, pues ahí estudiaba, a veces ahí me dormía, y yo creo que fue de la época en que más leí en el metro. Y ya después, con el paso de los años, que te puedes comprar un coche y todo eso, yo decía, bueno, pues, o sea, ¿para qué me compré un coche? Porque estoy atrapado en el tráfico, no puedo leer, no puedo hacer otra cosa, porque estoy aquí como idiota en el embotellamiento, ¿no?
Entonces... no solo estaría esperando que acabe, cada quien espera como quiere. Entonces... Ay, mira, estarías igual, así que ni te hagas. No. Entonces, pues bueno, se extrañan esas épocas. Ojalá algún día le den más mantenimiento, ojalá algún día pues pueda mejorar, porque la verdad es que sí es una solución a la movilidad, y yo creo que si fuera mucho más eficiente, pues mucho más gente lo usaría. Hay muchas cosas que mejorar del sistema. Si alguien de aquí del metro está viendo, por favor invítenme a manejar un tren. Quiero ver al guerrero azteca que me salte, para entonces ya pues desdecirme, ¿no? Pero bueno. Fíjate que ahorita que dices eso de que sí es una solución, hay un canal de YouTube que se llama Metro Hobby. Y digo, esta semana que estuve haciendo toda mi investigación y todo, me topé con su canal, y él propone, por ejemplo, hacer una línea como en círculo, que sea la línea 7, decía él. Entonces dice, esta solución ya está en el metro de, me parece que en el de Moscú, que es una línea Londres, circular. Me parece que también. Creo que sí, el chiste es que esa línea conecta con todas, y entonces ya te evitas transbordes ya, y desahogas mucha parte del tráfico que hay en todos esos lados. Propone la línea 7 que haga el recorrido como de periférico, y la línea 5 que haga recorrido igual circular pero en circuito interior. Entonces dice, y con esto ahorraríamos muchísimos transbordos, se daría movilidad a muchísimas personas, de gente que todavía no tiene metro. Y yo dije, la neta es que sí, o sea, sería una gran solución. Pero si pensamos que han pasado 30 años desde que están uniendo Tacubaya con Observatorio y no lo logran, no creo que suceda en los próximos años. Así que, pues bueno, pero sí sería una gran opción. Si pueden, vayan a su canal. Sí, saludos a Metro Hobby. La verdad es que documenta y tiene un muy buen canal, tiene muy buen contenido. Es correcto, bueno. La verdad es que sí. Pero bueno, pues hasta aquí llegamos con el episodio del día de hoy. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, doctor? En redes sociales me pueden encontrar en TikTok como estoy, Oscar Rodríguez 0745. Ahí podemos charlar, y si no, directamente aquí en el canal de Entre Risas. Hemos visto que dejan muchos comentarios, tratamos de interactuar con la mayoría. De repente sí se la vuelan, pero pues bueno, cuando encontramos por ahí algo inteligente con lo que interactuar, lo hacemos. ¿Y a ti, cómo te podemos encontrar? A mí te pasas, o sea. Bueno, a mí me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como @sandungaRDZ, y también en Entre Risas y Cenizas. Yo la verdad sí leo sus comentarios, no los contesto porque luego me causan furia. Ay, sí, no es cierto. No, pero o sea, luego no los contesto porque pues bueno, tendríamos que contestarles a todos, y la verdad pues dice el doctor, no hay comentarios tan inteligentes, ¿no? No es cierto, luego no tengo tiempo, muchachos. Entonces, bueno, pero pues déjenos más comentarios, por favor. Les prometo que sí los leemos. Y bueno, pues aquí andamos. Los viernes subimos el video en YouTube. Los miércoles estamos haciendo los lives aquí en TikTok. Por favor, acompáñenos. Mil gracias a los que estuvieron en el en vivo. Así es. Gracias a los que le dieron tap a la pantalla. Y pues nada, los queremos. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio. El próximo episodio va a estar bueno porque va a ser sobre la historia del bolero y los tríos mexicanos. Vamos a ir a la Ciudad de México de 1940. Entonces, pues va a estar sabroso. Un tema bien actual, muchachos, pero bueno. Sí. Cuídense mucho, nos vemos. Bye. Chao.